Yo sé que en algunos lugares está lloviendo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de poder desarrollar la tutoría de repaso, ¿verdad? De una manera normal. Ya si usted en el lugar de residencia suyo, pues hay interferencia o está lloviendo fuerte, pues yo siempre les digo a los estudiantes, yo sé que, bueno, acá me doy cuenta que hay personas que están constantes en las tutorías ordinarias, están constantes en las tutorías de repaso, están activos también en el grupo de WhatsApp. Quería felicitarlos, ¿verdad? Por su insistencia de manera positiva para poder fortalecer su aprendizaje como futuros docentes en educación matemática, ¿verdad? Yo al inicio de ciclo, pues los motivaba a ustedes a que pudieran seguir adelante a pesar de las adversidades, sacándole provecho a esta herramienta, ¿verdad? Que tenemos la posibilidad, bueno, a varias herramientas tecnológicas, ¿verdad? Como el internet, de- la computadora que viene siendo como un accesorio indispensable para poder conectarnos, el teléfono, las plataformas virtuales y todo lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces quería felicitarlos, ¿verdad? Por estar constante, ¿verdad? Quieranse o no, yo me fijo quiénes son los que están siempre presentes, ¿verdad? Bueno, estos días comentarles que he estado un poco ocupado porque no sé por qué, bueno, y lo voy a decir ahorita y también lo voy a decir en la próxima tutoría, ¿verdad? He estado demasiado ocupado porque, bueno, yo sé que somos salvadoreños todos, pero he notado que las tareas o actividades las están entregando a última hora, a último momento, y siempre se les han hecho esos comentarios a ustedes, ¿verdad? O se les han dado esas indicaciones de que no dejen todo para última hora, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Les voy a mencionar los motivos por qué. Porque se han dado los casos de que ahora era como un periodo extraordinario que les había dado el coordinador, ¿verdad? Eh, para que ustedes pudieran subir su control de lectura. Pero este periodo extraordinario era un lapso, ¿verdad? Hasta la mediodía, hasta las 11:59 de la mañana, ¿verdad? Entonces, la mayoría, o bueno, no la mayoría, sino que algunos de ustedes, que son muchos, bueno, ustedes sabrán, ¿verdad? Yo no voy a mencionar nombres, eh, pero ustedes sabrán, ¿verdad? Ustedes tomen lo que yo estoy diciendo, pues agárrenlo, échenlo en un saquito, pues, y si es bueno, bueno, yo voy a cambiar este aspecto, ¿verdad? La idea es que no entreguen las tareas ni las actividades a último momento, porque siempre se dan casos de, por ejemplo, no tiene internet, o sea, ya tiene bien bonito su control de lectura, en este caso es un ejemplo, ¿verdad? Pero se fue la luz, no tiene internet y ya falta poco para que vence el plazo. Entonces, por todo ese sinfín de situaciones que se nos presentan de improviso, porque son de improviso, ¿verdad? Entonces, recomendarles a ustedes que no entreguen las tareas a último momento. Eh, el día de ayer, bueno, yo también trabajo el día de ayer, los días domingos, estuve también respondiendo, bueno, aparte de responderles a ustedes los mensajes, estuve respondiendo algunas cosas que yo las había aclarado en la tutoría ordinaria, ¿verdad? Me preguntaban cosas que yo había dicho y que ya habíamos aclarado según las dudas que ustedes me habían hecho según la guía del control de lectura, ¿verdad? Pero como hay algunos que no asisten a las tutorías, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Pero si es por motivo que realmente no puede, ¿verdad? Asistir a las tutorías, entiendo, ¿verdad? Tiene la posibilidad de poder revisar el, el link, ¿verdad? Que yo voy a tratar la manera de podérselos estar compartiendo también en el grupo de WhatsApp, ya que veo que muchos no revisan la plataforma, ¿verdad? Pero, o sea, hacerles esas recomendaciones. No dejemos las actividades para último momento,
Porque créanmelo, el día de ayer, y yo, a mí no me molesta, ¿verdad? A mí no me molesta porque es parte de mi ética. A mí me gusta socializar con ustedes, me gusta que me escriban, que me comenten algunas situaciones, pero estar repitiendo las mismas indicaciones a cada uno es demasiado cansado, ¿verdad? Entonces, yo no quiero parecer grosero, ¿verdad? Sino que nada más para que mejoremos este proceso, ¿verdad? De enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Creo que es un poco importante también, ¿verdad? Que ustedes tengan consideración con sus docentes, ¿verdad? Así como nosotros, bueno, los que han tenido materias conmigo y los que es primera vez y se han acercado a mí, pues se han dado cuenta que no soy una persona o un docente cerrado, ¿verdad? Como la mayoría de que ellos dicen, no, ya no se les recibe la tarea o no, ahí vea qué hace, ¿verdad? No, sino que nosotros siempre, vaya, mire, el proceso que usted debe seguir para su situación es el siguiente, ¿verdad? Entonces, nosotros les damos las opciones, de ustedes depende que ustedes las realicen, ¿verdad? Entonces, nada más eso, ¿verdad? Es como un pequeño paréntesis, una pequeña introducción, ¿verdad? No es regaño tampoco, porque no es regaño, sino que nada más es algo para que mejoremos este proceso, ¿verdad? No dejen, bueno, y esto también los va a hacer mejores personas, mejores profesionales, ¿verdad? No dejen las cosas o las actividades para último momento. Recuérdense, la responsabilidad, la puntualidad, habla mucho de un profesional. Y en el área de matemática ustedes van a hacer la diferencia. Ustedes van a tener un papel fundamental, indispensable, cuando vayan al campo laboral. El ámbito educativo nosotros ya lo hemos estudiado, pues sí es demasiado amplio y ustedes se han dado cuenta de algunas situaciones que hemos hablado acá, pues hay vacíos, ¿verdad? Que nosotros como docentes tenemos que mejorar primero para poder, ¿verdad? Hacer eco en los niños, ¿verdad? Que ellos puedan ver nuestro ejemplo y ellos puedan, saber qué hacer, qué es bueno, qué es malo. Yo quiero ser como, por ejemplo, la voy a tomar como ejemplo a Esperanza Lima, ¿verdad? Yo quiero ser, digamos que yo soy alumno de ella. Yo quiero que los estudiantes suyos digan, yo quiero ser como el maestro, yo quiero ser como la profesora. Entonces, ese es el deber de nosotros, ¿verdad? Poder ser mejores profesionales. Yo les digo esto porque yo quiero que ustedes sean mejores profesionales, ¿verdad? De antemano, agradecerles a los que estuvieron puntual para el inicio de la tutoría, ¿verdad? Yo les pedí 15 minutos más porque tenía unas cuestiones que hacer ahí, acababa de llegar, ¿verdad? Un poco ajolotado, pero ya las resolví. Entonces, me imagino que después de haber aclarado esto, pues ustedes van a hacer las cosas mejor. Yo sé que quizás en otras materias, pues el nivel de exigencia del tutor es demasiado alto. Por eso yo he sacado este análisis, he hecho este análisis y he sacado mis conclusiones. No sé por qué y no quiero, ¿verdad? Que siga sucediendo, que he llegado a interpretar que las demás materias son demasiado exigentes. Entonces, siempre me dicen, mire, licenciado, yo voy a diferir su parcial porque en la otra no me dieron la oportunidad, ¿verdad? Vaya, está bien. O que me digan, mire, licenciado, no puedo asistir a su tutoría porque tengo otra tutoría y si no llego ya, me van a poner falta o me van a hacer tal cosa. O que me digan, mire, licenciado, o sea, lo que sucede es que yo quizás muchas veces soy demasiado flexible. Pero no hay que malinterpretar, ¿verdad? El que yo sea un poco flexible, un poco comprensible, no quiere decir que tampoco no haya un cierto grado de responsabilidad de parte de ustedes. Entonces yo quiero nada más decirles eso, ¿verdad? Dejárselos a ustedes como inquietud, como comentario, para que mejoren, ¿verdad? Para que mejoren. Yo también tengo que mejorar, yo también tengo que aprender de ustedes. Ustedes aprenden de mí. Nada más yo soy un orientador, ¿verdad? Quienes desarrollan su propio conocimiento son ustedes. Es lo mismo que van a hacer con Kant. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario con respecto a esto que les he mencionado o están reflexionando.
aún sobre lo que les he mencionado. Como les repito, ¿verdad? No es regaño, no es que estoy enojado, yo no me enojo, ¿verdad? Cuesta que me enoje, pero nada más yo lo que quiero es que ustedes sean mejores personas, mejores profesionales, mejores maestros, mejores hijos, ¿verdad? Mejores amigos, o sea, todo. Si uno es mejor persona, es mejor en todas las áreas. Así que, bueno, nada más decirles eso, ¿verdad? A medida de reflexión personal. ¿Dónde nos quedamos? ¿Alguien se recuerda? ¿Dónde nos quedamos? Vimos el papel de las instituciones educativas. Recuérdense, bueno, para los que no estuvieron, pues ya entramos a la unidad número 3, en la cual se titula Las características y funciones del docente en matemáticas, ¿verdad? Voy a leer el chat, me ha enviado un mensaje. Ahorita lo leo. Pues no sé, creo que no puede hablar, ¿verdad? Este dice que estamos reflexionando. Muchas gracias por esas palabras, licenciado, ¿verdad? Como les digo, no es regaño, ¿verdad? Nada más es motivarlos a ustedes porque ustedes son el futuro eh, en el ámbito de la docencia de nuestro país, ¿verdad? Entonces hay que mejorar. Y qué bueno que lo tomen por ese lado, ¿verdad? Catherine tiene levantada la mano. Tiene la palabra, Catherine. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Este, el día sábado yo no asistí a la tutoría, ¿no? Estoy un tanto perdida con lo que es la clase, pero no asistí porque yo estaba bastante mal de salud y tampoco le escribí porque no aguantaba ni tan siquiera ver el celular. Y la verdad, lo que usted ha dicho lo hace reflexionar bastante a uno. Yo me considero que hasta el momento no he cometido un error así, pero también lo agarro para mí porque en ocasiones también podemos fallar en eso. Y la verdad, muchas gracias por sus palabras, licenciado. Feliz noche. Bueno, gracias. Y qué bueno, ¿verdad? Que mis palabras no caigan en saco roto, ¿verdad? Como les digo, yo me siento contento cuando ustedes participan en las clases, cuando Ay, no, ustedes... quiero ir al baño, me está dando pipí. Vaya, ¿quién quiere ir al baño? Ángel activó el micrófono sin querer. Bueno, como les digo, ¿verdad? Después de ese pequeño comercial, ¿verdad? Para que no sientan aburrida la clase, ya nos habíamos puesto de acuerdo con Ángela para que pasara eso, ¿verdad? Pero nada más, que decirles que me siento feliz Ay, no, cuando... disculpe, licenciado. No, no se preocupe, son cosas Estoy de... peleando aquí con mis hijos que no están quietos. No se preocupe, son gajes del oficio, ¿verdad? Como dicen. Entonces, nada más que reflexionen, ¿verdad? Tomen esas palabras. Yo no estoy acá para darles eh, charlas de motivación personal, orientación para la vida, nada que ver, ¿verdad? Sino que nada más se los digo porque quieras o no uno, aunque no los vea, aunque no físicamente no tengamos una comunicación, pero uno despierta un sentimiento, ¿verdad? Porque cuando uno se mete a esta carrera, ¿verdad? Es por ética, por el deseo de interactuar, porque uno interactúa con las demás personas, uno se comunica, uno intercambia valores, uno se culturiza con el trato con las demás personas. Entonces, es indispensable que ustedes, como futuros profesionales, mejoren sus aspectos en los que están fallando, ¿verdad? Yo no sé qué aspectos ustedes están fallando, pero es necesario, es indispensable que ustedes reflexionen, analicen, hagan críticas constructivas de su propia personalidad, de sus propios actos, y a partir de ello puedan tomar decisiones para buscar una solución. Entonces, simplemente es ello, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a ser los profesionales, queremos que ir a dar lo mejor, o sea, ir a dar lo mejor, hacer el cambio en las aulas, salir del mundo tradicional de un docente o de un maestro que ya conocemos, ¿verdad? Eh,
y cambiar todo este rumbo, ¿verdad? Yo lo que trato es siempre de motivar a los estudiantes, pues quizás mis palabras de aquí a unos días, de aquí a unas semanas, de aquí a unos meses, de aquí a unos años, ya no se van a acordar de mis palabras, pero yo sé que ahorita inconscientemente están analizando la situación y pues su subconsciente está adquiriendo lo positivo de lo que le estoy diciendo. Entonces, la semilla está quedando, ¿verdad? Y en un futuro espero que germine cuando ustedes estén en las aulas. Imagínense, por ejemplo, Ángela que tiene sus hijos. Y la voy a tomar como ejemplo porque nos acabamos de dar cuenta que tiene hijos. Igual yo tengo un hijo, ¿verdad? Que está pequeñito, 4 meses, pero uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Yo sé que muchos de los que están acá no tienen hijos, no van a entender este ejemplo, pero imagínense algo que quieran tanto. Por ejemplo, todos tenemos mamá, todos tenemos papá, ¿verdad? Todos tenemos abuelitas, que nos encariñamos con las abuelitas. Imagínense esa persona, que ustedes no pueden vivir sin esa persona, pero no estoy hablando de alguien de novio, ¿verdad? Porque los novios de ahora, mañana regresan, ahora no están, mañana están. Estamos hablando de alguien indispensable, alguien que siempre ha estado con nosotros. Entonces, imagínense que nosotros queremos lo mejor para esa persona. Entonces, el mismo sentimiento tenemos que tener hacia las demás personas, ¿verdad? Para poder sacar adelante todo este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es necesario que hagamos una reflexión, créanmelo, yo reflexiono cada día antes de dormirme, reflexiono, pues digo que he hecho mal, que he hecho bien, que tengo que mejorar. Entonces, como les digo, hay que mejorar. Todos los días hay que mejorar y todos los días hay que aprender. Entonces, prácticamente nos quedamos, y qué bueno, ¿verdad? Como les repito, que están tomando mis palabras, ¿verdad? Quisiera que los demás pudieran revisar esta tutoría, pues, y vean eh, lo que estamos hablando, ¿verdad? Que yo no lo considero tiempo perdido porque nunca se pierde el tiempo. Bueno, depende cómo uno lo invierta, ¿verdad? Entonces, yo no lo considero tiempo perdido porque esto es algo que les va a servir a ustedes. Quizás a mí nadie me lo dijo, pero lo aprendí en el camino, ¿verdad? Hay que aprender a valorar los tiempos de estudio que tenemos, porque hay personas que quieren estudiar también y no tienen la posibilidad económica, no tienen las herramientas, ¿verdad? No tienen internet, no tienen computadora, no tienen tiempo. Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Recuérdense que ese cupo que ustedes están utilizando, hay miles de personas más que quisieran estar en su lugar. Entonces, ¿verdad? Si usted no se puede conectar así como dice, bueno, no sé cómo se llama, pero me aparecen solamente las iniciales, ¿verdad? Entonces sería bueno que nos cambiáramos el nombre en el Teams para que pudiéramos, ¿verdad? Leer sus nombres. Entonces, como les repito, si usted no puede conectarse por cuestiones laborales, por cuestiones de tiempo, por cuestiones familiares, por cuestiones, revise la tutoría después. Revise la tutoría después. Nosotros estamos constantemente enviándole los links, ¿verdad? No he podido, dice, cambiar el nombre. Bueno, creo que sí se puede, pero hay que, como dicen, travesear bien Teams. Entonces, vaya, si no pueden ingresar, revisen para que no se pierdan, perdón, en la continuidad de los contenidos que estamos desarrollando. Ahí doy indicaciones cuando son tareas. Ahí se aclaran dudas, ¿verdad? Ahí se aclaran dudas cuando se dejan actividades. Por ejemplo, ahí mencionamos fechas del parcial. ¿Alguien se recuerda cuál es la fecha de nuestro parcial? El sábado se los dije, la fecha de nuestro parcial, me imagino. Me había dicho que era el 22. Ujú. ¿Se recuerdan que, bueno, los que están en el grupo eh, pudieron visualizar que yo les envié el calendario? Si no me equivoco, ¿verdad? No sé si se recuerdan. Bueno, yo les envié el calendario, pero no se los envié. Bueno, creo que no se los envié, creo que fue en otro grupo. Pero
Se los voy a enviar. Yo creo que ya la mayoría lo tiene, pero se los voy a reenviar. No sé si me escuchan bien o se corta o estoy hablando demasiado suave. Mi voz es demasiado angelical que no me escuchan. O si me escuchan bien. Sí, se le escucha. Sí, Ok, licenciado. vale, ok, entonces sí me escuchan claramente. Entonces, si no me escuchan, escríbanme, ¿verdad? Ya sea en el WhatsApp o sea aquí en el chat, me pueden decir, licenciado, no se escucha, se le corta, se ha quedado en silencio. Vaya, para que, igual que ustedes, también tengo fallas, ¿verdad? Soy humano, tengo fallas de internet. No controlo yo todo ese tipo de situaciones, pero son ajenas a nosotros. Entonces, estábamos hablando el día sábado de cómo se debe de considerar un docente en matemáticas del siglo XXI. ¿Y qué dijimos con respecto a esto? ¿Cómo debe de ser un docente en matemáticas del siglo XXI? ¿Qué dijimos sobre eso? ¿Cómo debe de ser? Según yo ya les dije más o menos algo en esta pequeña reflexión inicial, ¿verdad? Diana, Diana estuvo el sábado, así que ella nos va a dar la clase el día de hoy. No, según recuerdo, lo que teníamos que hacer es salirnos de lo tradicional o lo automatizado, pues sí, y ser un poquito más, hacer la diferencia, un poco más carismático y enseñar la materia matemática de una forma que no sea tan aburrida para los alumnos y tampoco que hagamos que se abrumen con la materia. Además, también parece que estábamos diciendo que también tenía que estar en constante perfeccionamiento o formación. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar soporte que estuvo el día sábado? Bueno, pero Diana mencionó una palabra muy importante. No hay que ser, y bueno, yo lo mantengo también siempre en mis discursos, en mis clases, yo estoy en contra de los maestros tradicionales. Y no sé, ¿verdad? Si yo juzgo o critico o analizo ese tipo de maestros tradicionales, y quizás yo no me he dado cuenta de que yo quizás soy tradicional, ¿verdad? Trato, créanmelo, trato de no serlo, ¿verdad? Trato de cambiar todo este tipo de situaciones y ustedes se han fijado con mis tutorías, muchas veces son dinámicas, bueno, la mayoría de veces son dinámicas, buscan la participación activa de ustedes y bueno, yo hago una evaluación personal, ¿verdad? De cada uno de los que ustedes comentan, están participando, muchas veces son los mismos, muchas veces son otros, pero la mayor parte del tiempo son los mismos. Entonces, quieras o no, uno cuando esa persona tiene un problema, se acerca, ¿verdad? Le dice, licenciado, mire, tengo este problema". Entonces uno dice, esta persona está constantemente dentro de la tutoría, está pendiente. Entonces uno con el agrado, el doble agrado le ayuda, ¿verdad? Porque yo siempre le ayudo o estoy pendiente de los estudiantes con agrado. Pero cuando son personas así que se acercan a uno, no le ayuda con doble agrado, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Pero Diana mencionó algo muy importante, el no ser tradicionalista. Pero, ¿qué es o quién es un docente tradicionalista? ¿Qué características tiene ese docente? A ver, ¿qué características creen ustedes que tiene ese docente tradicionalista o ese docente tradicional, de los cuales nosotros no queremos ser? Bueno, yo pienso, licenciado, que se destacan por ser o desempeñar clases que son magistrocéntricas, pero es que se dice que solamente se basan en el docente, él el que sabe y solamente él es el que imparte el conocimiento, digamos que eh, es como unilateral la clase, no es interactiva así con los alumnos. Claro, ¿verdad? ¿Quién más? Gracias, Tiana. ¿Quién más?
Recuérdese que un profesor o un docente es aquella persona, ¿verdad?, que trata de orientar o aquel profesional en el área de educación eh, que trata, ¿verdad?, de poder orientar a los estudiantes para que puedan desarrollar su propio conocimiento. Ese es el verdadero este, objetivo de un profesor, ¿verdad?, de un maestro. Ángela tiene la mano levantada. Quería Sí, opinar. licenciado, también un docente tradicional sería alguien que en matemática, ¿verdad? Que considera que solo él puede hacer las cosas. Entonces, lo que explicaban el sábado, que algunos alumnos aplican otro método que para ellos es más fácil y ellos se enojan porque quieren que apliquen el método que ellos dicen. Claro, ¿verdad? Pero Gracias, Ángela. Entonces, no sé si tenía algo más o le corté la idea o qué. No, pero ya estuvo. A ver, Ángela, porque oí que quería decir algo antes de desactivar el micrófono. No. Bueno, sí, ¿verdad? no, licenciado, Decíamos, solamente. ok. Y Ajá. lo que quería compartir el sábado fue de que yo tuve un maestro que me dio fotografía. O sea, y él la Ujú. dio tan bonita, pues. Las reglas las explicó esquematizadas. O sea, porque por lo general la ortografía es un poco aburrida, ¿verdad? Por tantas reglas. Pero él no la dio aburrida, nada. O sea, entrar a la clase de él era como entrar a álgebra, Física. digamos, que a uno le gusta, o algo que le gusta, ajá. Digamos, algo que Claro, uno siente que no le aburre. Ujú. Solamente. claro, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, ¿verdad? Va a depender, bueno, el punto principal de esto es que va a depender de la vocación que tenga el maestro, ¿verdad? Si un maestro se equivoca o si alguno de ustedes está pensando y dice, bueno, yo no creo que tenga las características de un buen profesional o un buen docente, no sé qué hago aquí, ¿verdad? Hay muchos, y créanme, lo que por eso está tan arruinado el sistema educativo a pesar de la corrupción, de los problemas económicos, de la infraestructura, de la falta de materiales, de la poca capacitación. Entonces, la capacitación continua, ¿verdad? Entonces debe de ser permanente esa capacitación. Entonces, por todos esos problemas que hay en el sector educativo, eh, los docentes son tradicionales, ¿verdad? Son tradicionales y muchos se equivocan de carrera. Y por esa razón es que en el área educativa, hay un déficit en el área educativa y cuando se refiere a un docente tradicionalista, es un docente que solo llega, se sienta, dicta, hace que los alumnos empiecen o los niños empiecen a escribir de forma automatizada, ¿verdad? Y que piense que escribiendo uno va a aprender. Yo considero y soy del pensamiento contrario, ¿verdad? Un poco constructivista. A mí me gusta que los estudiantes aprendan experimentando. Pero créanmelo, les voy a poner un ejemplo. Yo he tenido situaciones en las cuales yo he tratado con niños de cuarto grado, niños de 11, 12, 13 años, y pues uno lleva todo, y ustedes créanme lo que ustedes se van a topar con estas situaciones. Entonces se las comento para que ustedes vayan haciendo sus apuntes y ya vayan preparados, ¿verdad? Así como dicen, soldado avisado no muere en guerra. Entonces ustedes ya están avisados. Cuando están tratando con niños, aparte de que son un mundo diferente, piensan diferente, analizan diferente, interpretan los mensajes que uno de docente les da de manera diferente, eh, es de tener cuidado porque uno lleva todas las iniciativas de poder hacer la clase de una manera dinámica, pero uno, por decirlo así, se ciega tanto en que quiere hacer la clase de manera dinámica que no se atiende, no ve los pros, no ve los contras, solo ve el lado positivo, pero uno siempre tiene que ver también los efectos negativos, ¿verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer bueno, de desarrollar una clase con unos niños de esas edades que les mencioné.
y pues la clase era sobre los sólidos, ¿verdad? Todo eso de los materiales o de los objetos que flotan, de los que se hunden en el agua. Entonces ya se imaginarán ustedes, ¿verdad? Yo llevé, y entonces, miren niños, vaya, la clase de mañana, que era por cierto de ciencia, obviamente ese tema es de ciencia, eh, van a traer ciertos materiales, ¿verdad? Les pedí unas corcholatas, unos trocitos de madera, les pedí un clavo o un tornillo sin punta, ¿verdad? O sea, que no fuera filoso y que... Entonces, uno muchas veces se emociona, como docente se emociona y dice que esta clase va a ser un boom, pero no ve las consecuencias negativas. O sea, hice los grupos al siguiente día, los niños bien motivados, algunos, ¿verdad? Porque recuérdense que así como hay mundos diferentes, así hay comportamientos diferentes. Entonces, los niños más hiperactivos de la clase, pues empezaron a tirar la madera, a tirar la corcholata. Entonces se hizo un problema, ¿verdad? Entonces yo los saqué a todos al patio de la escuela a que pudieran hacer ese experimento. Incluso les pedí que llevaran un guacalito, pues y en grupo ellos iban a resolver una guía. Y en esa guía, pues ellos iban a anotar, ¿verdad? Lo que ellos observaban de cada uno de los comportamientos de los materiales. Pero en eso veo, ahí estaban los grupos, unos estaban trabajando muy bien, discutiendo bien bonito, pero había un grupo que hasta se habían bañado con el guacal, se habían tirado el agua, todos mojados. Después de eso, como ya no había agua en el guacal, se tiraron tierra, en lo mojado, imagínense, en el uniforme mojado, le cayó tierra, o sea, se hizo un solo desorden. Entonces yo tuve problemas con la directora llegó bien enojada y uno no piensa en todas esas consecuencias negativas, ¿verdad? Uno, como les digo, tiene la idea de llevar un boom a la clase, ¿verdad? De ser guau, la clase demasiado diferente, demasiado fuera de lo normal, porque a mí nada me costaba dejarles la guía y que la resolvieran en su casa, pero yo quería hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque es parte de la educación el formar a los estudiantes de manera íntegra, que compartan valores, que socialicen con sus compañeros, ¿verdad? Ya todos los valores que ustedes conocen, pero hay otros estudiantes que no. Y pues debido a esos estudiantes, a esos niños, pues me doy cuenta de que, bueno, ya todos sabemos de que la educación inicia desde la casa. Muchas veces también creen los padres de familia que un docente es un mago. Mira, aquí le traigo a este muchachito y quieren que uno haga actos de magia en el salón de clase y uno los convierte y que salgan unos niños tan educados, tan llenos de valores, pero no. Esa es una equivocación tan grande que tienen los padres de familia hoy en día y no me van a dejar mentir. Yo les digo esto porque he tenido la experiencia, ¿verdad?, de poder tratar con niños también y son situaciones sumamente delicadas. Aparte de ser complicado el trato con los niños, ¿verdad? Por la enseñanza, la metodología que son distintas, pues también debe de ser como les decía el sábado, se debe tratar estas situaciones con guante de seda, ¿verdad? Y créanmelo, son situaciones con las que ustedes se van a ir a topar en el salón de clases, incluso pueden toparse con situaciones demasiado diferentes, otras situaciones más complicadas que van a tener que resolver. Entonces, ustedes están preparados para ser docentes en matemáticas en el siglo XXI, ¿verdad? Piénsenlo, analícenlo, reflexionen, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, eh, la tutoría ha caído como manera de reflexión, ¿verdad? Entonces, ustedes están preparados para ir Esta es una tarea difícil, no crean que ese profesor... A mí me molesta y me incomoda cuando hay personas o hay otros profesionales en otras áreas que dicen, ¿qué estudiaste? Ah, profesor, o licenciatura en enseñanza de las matemáticas.
ah, vos sos maestro, o lo ven a uno como de menos, pero no se dan cuenta que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, pues son educados o son orientados por maestros, por profesores. Entonces, esos comentarios los podemos encontrar diariamente, ¿verdad? En nuestro ambiente cotidiano. Entonces, el perfil del docente de matemáticas en la escuela, pues debe de ser, ¿cómo consideran ustedes que debe de ser un profesor de matemáticas en la escuela, ¿verdad? Entonces, debe de tener una pedagogía integral, debe de tener herramientas didácticas para poder eh, tener, o sea, debe de ser un poco de mente abierta, ¿verdad? No solo encerrarse en que el profesor de matemáticas es aquel que llega y escribe un montón de fórmulas en la pizarra, un montón de números, los niños perdidos, los niños sorprendidos, ¿verdad? Un montón de situaciones y de emociones. No, ¿verdad? Sino que un buen docente de matemáticas es aquel, por ejemplo, en el área de educación básica, aquel que enseña jugando, ¿verdad? Con los niños de educaciones iniciales, de la educación inicial, ¿verdad? Los primeros años, es importante que el niño aprenda jugando. Yo felicito a las maestras y ya he tenido la oportunidad de tratar con algunas de las maestras de parvularia, de kinder, de primer grado. Tienen tanto detalle, tanto tacto para, bueno, la mayoría, ¿verdad? No todas, la mayoría porque siempre hay algunas que no. Pero la mayoría de las que he tenido acercamiento, pues, han sido muy buenas en su trabajo. Excelentes maestras, tratan muy bien a los niños y es una tarea de, imagínense, el área docente, ser maestro es complicado, pero ya ser maestro de niños, cuando están iniciando su proceso de aprendizaje, es el doble de complicado. Y ya para un maestro de matemáticas es el triple de complicado, ¿verdad? Porque tiene que tratar, tiene que observar todas estas situaciones que estamos hablando, además de poder estar capacitado, de poder saber de los contenidos de matemática, ¿verdad? Manejar todos los contenidos en el área de matemática y también poder tener el tacto para tratar con niños. Por eso se los digo, es un poco complicado, ¿verdad? Ser maestro de matemáticas, pero es bonito ser maestro de matemáticas. Entonces, el perfil, aquí teníamos, creo que vimos este aporte de este señor, ¿verdad? De estos señores, perdón, que el perfil de un docente de manera general, ellos lo definen como el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional, de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad. Se pretende siempre poder formar a los docentes, a los maestros, a los alumnos, ¿verdad? En este caso ustedes, futuros docentes, o tener unos criterios que nos den valor a nosotros de lo que ustedes están adquiriendo, de lo que ustedes son, ¿verdad? Los parámetros esos que van a indicar cuál es el nivel de calidad que ustedes tienen como profesionales. Entonces, cuando hablamos de competencias, el conjunto de competencias organizadas, ¿a qué se refiere competencia? Yo creo que ya lo hemos visto con anterioridad, ya lo han visto en otras materias también, pero ¿qué son las competencias? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Qué son las competencias? Hola, hola. Son las Sí, las habilidades. habilidades que vimos en la tutoría anterior. La verdad, entonces, las competencias en el área educativa básicamente son aquellos conjuntos de comportamiento, ¿verdad? De aquellas habilidades, como lo dice la compañera, que nosotros poseemos, ¿verdad? No habilidades de artes marciales ni de que no nos traspasa una bala, no. Habilidades internas de la memoria, del pensamiento, aquellas habilidades cognitivas, aquellas habilidades
psicológicas, aquellas habilidades sensoriales que nos permitan desarrollar otras habilidades motoras, ¿verdad? Las habilidades motoras son las habilidades físicas, para poder tener un mejor desempeño o una mejor función para realizar una actividad en específico, ¿verdad? Entonces, eso es una competencia. Creo que esto ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, también vimos un poco acerca de los principios que fundamentan el perfil del docente de matemática, ¿verdad? Uno de los principios, pues, de la formación del docente es la triada. ¿Qué dijimos que era la triada? ¿Se acuerdan? Triada. ¿Qué dijimos que era? Esa palabra hace referente a un número. ¿A qué número? ¿O a qué número nos referimos cuando hablamos de triada? El número 3. Claro, al número 3. Entonces, prácticamente hace una relación o establece una relación en tres aspectos, ¿verdad? Principales, ¿verdad? Dependiendo del tema, ¿verdad? Prácticamente la triada es como el problema principal en el cual se trata de dar soluciones, ¿verdad? Dependiendo de la problemática, es el eje principal, ¿verdad? Entonces, se propone un proceso liberador y problematización de la realidad, basado en la motivación, el interés y la autoformación durante todas las etapas de la vida. Entonces, prácticamente la educación trata de poder liberar a la persona, no liberarla de que está encadenado, ¿verdad? O que está encerrado, no, liberarla de pensamiento, ¿verdad? Para que esta persona, estos niños, estos alumnos, estos seres humanos puedan resolver problemas a través de estos principios que se establecen, ¿verdad? Entonces también dijimos que el docente de matemáticas debe de ser formado y ser formador, como les decía yo al principio de esta tutoría. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. La idea es que no sean como mi persona, ¿verdad? La idea es que sean mejores personas. Uno siempre tiene que tratar de superar al maestro, ¿verdad? Cuando un alumno supera al maestro es que se realiza totalmente. Entonces, en este aspecto de que el maestro debe de ser formado y ser formador, hacía referencia, y ustedes lo mencionaban, en que se tiene que, el maestro tiene la obligación de poder estar en total o en una capacitación continua, quizás no de manera que le digan a él, mira, usted va a ir a capacitación, no, una capacitación que uno mismo debe de buscar. Una capacitación que lo va a formar a uno no solo en conocimiento, sino que en situaciones o procesos cognitivos también. Y el ser formador de sus discentes, decíamos que discentes, perdón, son los alumnos, ¿verdad? Entonces, con el diálogo, dice, un docente debe de tener un diálogo muy amplio, un diálogo que dé apertura a distintos puntos de vista. Un docente tiene que tener la capacidad para poder recibir los distintos puntos de vista sin ofender a nadie, sin criticar a nadie. Uno debe de aprender a respetar las opiniones de las demás personas, ¿verdad? Entonces, el diálogo da apertura a ese sinfín de situaciones, ¿verdad? Pero el diálogo, por eso es que dice que nos ayuda como herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza, ¿verdad? Entonces, y acá mismo menciona de que parece repetitivo recordarlo, pero fue utilizado por Sócrates, ¿verdad? Eso lo hablamos que él lo utilizó para dar algunas de las instrucciones a sus alumnos, ¿verdad? En los centros de enseñanza, en las distintas escuelas. Entonces, hablamos también del papel de las instituciones educativas, ¿verdad? Aquí hacíamos mención de que
¿cuál era el papel de las instituciones educativas? El papel de las instituciones educativas es formar ciudadanos o que dentro de ella se formen ciudadanos, ¿verdad? Porque la institución educativa, pues prácticamente ella sola no es nada, ¿verdad? Le dan vida todos los actores educativos, los profesores, los padres de familia, los alumnos, la señora de la limpieza, la señora del chalet, ¿verdad? El vigilante, cada uno de los actores educativos le da vida a la institución educativa. Entonces se debe de enseñar, ¿verdad? Dentro de las instituciones educativas, ¿para qué? Para poder ser el cambio. Lo que yo les mencionaba al inicio también, para que podamos ser un cambio, algo nuevo, ¿verdad? Algo que, no, ya está un maestro, otro maestro más viene, pues ni modo, ya sabemos a lo que nos atenemos. No, nosotros queremos que hablen bien de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Y créanmelo, cuando uno se esmera, el trabajo por sí mismo habla. Y se lo voy a decir así, les voy a poner un ejemplo. Yo he tenido otros trabajos, pues y siempre uno, bueno, ustedes desde que se metieron en esta área de la docencia, pues van a tener que estar planificando clases, ¿verdad? Desarrollando algunos instrumentos de evaluación, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando uno inicia un proceso o alguna materia que le dan a uno eh, como responsabilidad, y como un proceso normal, uno tiene que planificar todos los contenidos a desarrollar durante el ciclo. Entonces, a mí se me dio una situación, va a parecer un poco graciosa, ¿verdad? Pero a mí me tocó que planificar lo de una materia, no le voy a decir el nombre porque para omitir, ¿verdad? El problema. A mí me tocó hacer la planificación general de toda la materia. Pues sí, créame lo que uno se asombra cuando ve el resultado, pues dice, y uno se esmera, ¿verdad? Y dice, no creo, ojuela, ¿cómo me quedó este trabajo, verdad? Ni yo me lo puedo creer. Entonces, esa planificación me ha quedado tan bonita, tan perfecta, que no se le encontraban errores. Entonces, dentro de ello, pues yo siempre trato de hacer lo mejor de mi trabajo, ¿verdad? Dar lo mejor de mí en cada una de las tutorías, en cada una de las presentaciones, en cada una de las clases. Entonces, en cada uno lo que uno hace diariamente, pues debe de tratar de hacerlo mejor, porque como les digo, de un docente, el trabajo habla por sí mismo. El trabajo, nada más, uno no va a tener que decir nada más, sino que el trabajo va a hablar por cada uno de nosotros. Entonces, en esa situación, pues yo hice la planificación a mi jefa inmediata y pues me pareció gracioso que yo después me di cuenta, ¿verdad? Que esa persona pues andaba averiguando de dónde había sacado yo la planificación, quién me la había pasado y anduvo preguntando ahí por distintos lados, ¿verdad? Si alguien me había dado la planificación. Y pues vieron mi historial y ellos vieron que no la tenía de años anteriores, averiguaron y pues dijeron, no puede ser de la otra modalidad que está dando la clase porque no lleva esta materia en la otra modalidad, no la ha llevado, no está esta materia en la otra modalidad. Entonces, cuando dudan de uno, pero cuando uno ha hecho bien su trabajo, eso lo pone feliz a uno, porque uno se defiende con su trabajo. Entonces, porque dijeron, esta planificación está demasiado bien, está demasiado perfecta, que yo creo que... Uy, yo estoy tapando la presentación, lo siento. Es que estaba pendiente, ¿verdad? De poder ver si alguien levantara la mano o algo por el estilo. Pero, como les decía, ¿verdad? El trabajo de un docente habla por sí mismo. Entonces, mi trabajo había sido en ese momento, en ese primer momento, hacer la planificación. Entonces, se dieron cuenta de que esta planificación era original mía, incluso hasta quizás vieron las propiedades del documento y vieron que yo lo había creado. Y pues se quedaron así como,
¿verdad? No iban a aceptar que, wow, qué buen trabajo, ¿verdad? Sino que nada más solo se quedaron callados y pues siguieron haciendo lo que normalmente hacía después de que no pudieron averiguar de dónde yo había sacado esa planificación y no iban a encontrar de dónde porque yo la había hecho. Entonces siempre pasa lo mismo. Como les digo, su trabajo pues va a hablar de ustedes mismos. Aprendamos a ser originales cuando en las evaluaciones, en los parciales se les pidan las preguntas abiertas. Obviamente ustedes tienen que responder basándose en los contenidos, o sea, no me van a poner con sus palabras otra cosa fuera de términos, ¿verdad? Fuera de los contenidos que estamos viendo. Obviamente uno puede darse a entender una idea con sus propias palabras, pero no perdiendo el objetivo, no perdiendo el sentido de la idea. Entonces, acá sí ya mencioné algo muy importante, que el profesor de matemáticas no puede seguir siendo visto solo como un emisor de información, ¿verdad? Alguien que es frío, alguien que es mecánico, sino que debe de ser un forjador de ciudadanos. Ustedes van a ser forjadores de ciudadanos, de ustedes va a depender el futuro, quizás no de todos los niños del país, pero por lo menos de los que ustedes van a tener a cargo, ¿verdad? Y qué bueno que a uno lo recuerden cuando es un buen docente. Entonces, bueno, no solo un buen docente al momento de explicar los contenidos, sino que un docente también al momento de poder concientizarse o, o poder tener sentido humano, ¿verdad? Todo maestro debe tener sentido humano. Todo docente y pues todo, ¿a qué me refiero con esto, verdad? Que somos personas y a todos nos pasan distintas situaciones, o unos más graves, otros más leves, pero pues, siempre se necesita del apoyo de alguien. Entonces ustedes como docentes de matemática van a ser o tienen que tener aquella capacidad de ser humanos con sus alumnos, con los padres de familia, pero también tener un equilibrio, ¿verdad? Porque si uno da mucho, muchas veces se aprovechan de ello, entonces debe haber un equilibrio, tampoco dar tanta confianza, ¿verdad? O sea, sí dar confianza, pero no demasiada confianza, es una diferencia, ¿verdad? En dar confianza, pero no darla completamente. Entonces, el maestro de matemáticas debe de poder capacitar o orientar al estudiante de una manera íntegra para que enfrente problemas en la sociedad. Yo les hacía mención y que ustedes quizás no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que en el diario vivir, en cada uno de nuestros días hacemos uso de la matemática. Incluso, y quien me diga, no, licenciado, yo no he hecho uso de la matemática ahora, está mintiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta para dar un paso uno mide, o para subir una grada uno mide, o calcula, hace un cálculo, hace una medición de una manera rápida, dónde voy a poner el pie, cómo voy a dar el paso para no caerme, ¿verdad? Entonces uno hace este tipo de cálculo y uno dice, tiene razón, licenciado. Entonces yo quisiera escuchar un ejemplo de cómo usted considera que ha hecho uso de la matemática el día de hoy, ya tomando de referencia ese ejemplo que yo les acabo de decir, ¿verdad? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien Quizás quiere opinar? usar el Sí, calendario o sacar cálculos para qué día cae tal fecha, o claro, también ajá. el reloj, la hora. Todos vemos el reloj, ¿verdad? Todos hacemos el cálculo, todos vemos los números y calculamos las semanas, las fechas en que nos van a pagar, en que vamos a hacer tal situación. Entonces, aunque sean procesos aparentemente muy sencillos, pues todos hacemos uso de la matemática. Entonces, por eso les digo, la matemática está presente en nuestro diario vivir, en nuestro día a día.
Entonces había unas preguntas que también hacíamos reflexión de ellas, pues y algunos decían, ¿verdad?, cómo habían sido sus profesores de matemáticas en la escuela. Unos ya mencionaban que eran malos, que no eran abiertos a poder escuchar al estudiante. Otros decían que eran muy buenos, que querían ser como él. Entonces también hablamos de algunas características que querían tener, ¿verdad? De los docentes y también de los que no, de las características que no querían tener de los profesores que habían tenido. Entonces fue muy bonita la tutoría del día sábado, si ustedes pudieron estar, se dieron cuenta. Y pues el perfil de docente de matemática, ¿verdad? Enmarcado en el paradigma humanista integral. Este aporte pues lo da Aispuru en el año 2008, ¿verdad? Que está en uno de los materiales de lectura dentro de los contenidos de la unidad número 3, en el cual ustedes van a poder profundizar un poco más cuando los lean, ¿verdad? Entonces, él ve como la vía posible en la formación integral del ser humano, retomando el sentido primigenio de la actividad educativa, creando un sentido de acción significativa considerando los aspectos cognitivos, afectivos y sociales. Entonces se deben de considerar todos estos aspectos, ¿verdad? Los aspectos cognitivos, los aspectos de afecto y los aspectos sociales. Como le digo, el maestro de matemática no debe por ejemplo, considerar solo esos aspectos, los cognitivos, y dejar de lado los aspectos afectivos y los aspectos sociales. Un maestro de matemática para formar alumnos o para formar estudiantes de manera íntegra, pues debe de ser íntegro, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a enseñar o poder decirles a ustedes que hagan algo que yo no lo practico o que yo no lo hago? Sería algo que no cabe dentro de la lógica, ¿verdad? Entonces, el docente como profesional, hay que definir el término profesión. ¿Qué es profesión? ¿Qué entienden ustedes como profesión? Si decimos que el docente es profesional, ¿qué es profesión? Mire, yo ¿Sí? Hola, hola. es una preparación, pero que nos conlleva a especializarnos en algo. Claro, ¿verdad? Ya han escuchado ustedes el término, bueno, es un término jurídico, cuando dicen perito, que el perito no ha dado las conclusiones de tal cosa. No sé si han escuchado esa palabra. Bueno, creo que todos hemos escuchado esa palabra, o la mayoría, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es perito? En el ámbito jurídico, perito pues es básicamente un especialista que da su observación, su análisis, su conclusión, y a partir de ello se toman decisiones. Entonces el docente, cuando se habla de profesión, básicamente es aquella persona, ¿verdad?, que está preparada, como usted ya lo decía, la compañera lo decía, ella es alguien que ha tenido un cierto grado de preparación y que básicamente al ejercer esa profesión uno tiene el derecho de poder recibir una remuneración económica, ¿verdad? Entonces hay distintos tipos de profesionales en muchas áreas, ¿verdad? Entonces el docente es uno de ellos. Entonces, en su primera acepción se consideraba profesional a aquel trabajador que se dispone de un conocimiento al que es ajeno al cliente. ¿Qué creen ustedes que hace referencia a esta diapositiva? Véanla, analícenla y díganme, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes? ¿A qué se hace referencia? ¿Qué tiene que ver esto de cliente y trabajador y todo eso, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que quiere decir esta diapositiva?
Hola, hola, hola. Quizás al haber pocos tenían mayor ventaja, por ejemplo, de conocimiento, tenían mayor ventaja sobre la demás población. Ujú. Prácticamente, cuando Un se oficio, dice cómo, hola, hola. como un oficio, le comprendo yo. Ahí dice de que es experto, pero menciona un cliente también. Entonces puede ser como un oficio, porque los oficios también, en algunas ocasiones son tomados en cuenta como profesiones, en algunos casos. Claro, ¿verdad? Este ejemplo o esta primera acepción, como lo dice la compañera, se referencia en el ámbito del trabajo, ¿verdad? Que son conocimientos que prácticamente son ajenos al cliente porque, bueno, el maestro es así. El maestro es un profesional que posee conocimientos que, se supone en teoría que debe de poseer conocimientos, actitudes, valores, tiene habilidades que el niño aún no posee. Entonces a eso hace referencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no voy a contratar, o bueno, yo voy a contratar a alguien para que me construya una casa, a un albañil, porque yo no poseo ese tipo de conocimientos, no son mis habilidades, ¿verdad? Puedo intentarlo, pero en el intento puede que me salga mal, puede que desperdicie material, entonces un sinfín de situaciones, entonces por eso uno contrata o trata de aprender de aquel profesional que ya tiene esos conocimientos previos. Entonces lo mismo pasa acá. Los niños, los alumnos tratan de aprender de nosotros. Entonces nosotros vamos a estar ante los ojos de todos los actores educativos cuando estemos en institución educativa. Nuestro actuar dentro y fuera de de la escuela es muy importante, es de suma importancia, es muy fundamental, ya que en la escuela uno puede ser muy recto, ¿verdad? Pero allá afuera no debe de perder el control, no puede. Imagínense qué sucedería que un docente llegue bolo o en estado de embriaguez a dar la clase. O que, por ejemplo, el viernes salgan de dar la clase y el día sábado se lo encuentre un niño en la cuneta tirado, ¿verdad? Entonces dígame qué va a pensar ese niño de este profesor. Obviamente, tras que de por sí los Sí, maestros, ¿verdad? Claro, adelante. este, perdón que le interrumpa, pero quería hacer Un dar, comentario. ajá, un comentario acerca del caso que Claro. estoy exponiendo. Fíjese que en la escuela que yo estudié, básica, ya cuando ya estaba saliendo ya para entrar al instituto, llegó un maestro. Y literalmente ese maestro, bueno, cuando yo estaba en el instituto, por eso casi no me daba cuenta de lo que pasaba en mi escuela. El maestro, literalmente, el caso que usted está exponiendo ahorita, así se desempeñaba él. Él el viernes, bueno, se acaba y el fin de semana él agarraba rumba, como dice la gente, y pasaba así, ebrio todo el fin de semana. Y ni tan siquiera tenía como la decencia de quizás de hacerlo quizás en, no sé, en otro pueblo, lejos de su lugar de trabajo, por lo menos. Este, y así, o sea, los alumnos lo miraban así y él llegó, varias veces llegó a la institución, porque después yo hice mis prácticas del instituto ahí en esa misma escuela y él llegó varias veces. Y lo triste y feo es que, o sea, él a pesar de que trabajaba con niños, digamos ya un señor y un adulto, a pesar de que trabajaba con niños de segundo, tercero, cuarto grado, que uno puede creer, como son niños pequeños, tienen un maestro ya adulto, ya mayor, los niños lo van a ver como una persona de autoridad. Pero ese maestro, yo siento que era por la misma razón de que los niños lo miraban como un bolito más los fines de semana,
y que llegaba todo desalineado a la escuela, él fue de esos maestros que ni los niños de segundo grado lo respetaban. Así, o sea, ni como persona, ni como profesor. Porque hasta cierto punto, cuando uno está pequeño, dice, el profesor, o sea, tiene como cierto respeto. Entonces, siento que es bien triste en el sentido cuando, o sea, no es que vamos a ser perfectos y vamos a ser así, todos, como lo que usted decía, pero sí hay un límite de actitud que deberíamos de tomar, pienso yo, así como lo que usted estaba diciendo, y por eso quería hacer el comentario, porque, o sea, nosotros aquí en nuestra comunidad ya tuvimos un maestro así. Gracias a Dios, o sea, para nuestra comunidad y la escuela de nuestra comunidad, después de varias quejas, porque fue más de un año de quejas, y a la departamental, al ministerio, lograron quitar al maestro y reubicarlo en otro lugar. Pero sí es bien triste porque a veces no queda afectado solo el maestro por su reputación, sino que la institución también. Y cuando queda manchada la institución, también quedan manchadas las personas que salen de esa institución, ya, ya sea que hayan salido antes de que se dio ese problema, durante o después, porque, no sé, se da a entender como que la institución, no sé, no tiene principios o cosas así, entonces no afecta solo al maestro en sí, sino que afecta a toda una institución. Claro, ¿verdad? Entonces ya ven que no son situaciones que yo me invento o que me saco de la manga de la camisa para ponerlos como ejemplo, sino que son situaciones que son reales, pues, lastimosamente son reales. Y bueno, yo no soy tanto de meterme en estos temas de religión, pero le voy a poner otro ejemplo. Un pastor no puede andar teniendo mal testimonio, como dicen, ¿verdad? Porque en ese ámbito, pues el testimonio habla por uno mismo. Entonces lo mismo, la misma situación es con un docente. Nuestro actuar, nuestro trabajo, nuestra eh, identidad, nuestra imagen va a hablar por nosotros mismos. Y aparte, y la compañera Kelly mencionó algo muy importante, que los niños ya no lo miraban como una autoridad. Entonces, quieras o no, la autoridad hoy en día como maestro pues está demasiado desgastada. Ya ahora ya no se ve al maestro tanto con aquello de wow, un maestro, ¿verdad? Respeto para él, no, ahora se ha perdido un poco, o por no decir así mucho, el respeto hacia el maestro. Y no digamos con ese tipo de situaciones completamente se pierde el respeto hacia el docente. eh, y yo no digo, ¿verdad? Que sea malo divertirse, porque el cuerpo, o sea, uno necesita desestresarse, pero hay que tener un, un, un cierto grado de regulación al momento de poder hacer ese tipo de situaciones, ¿verdad? Hay que ser un poco conscientes, o quizás demasiado, bueno, ahí no puedo juzgar porque yo no estoy en esa situación, ¿verdad? No sé qué pensaba el maestro. Sería bueno que lo entrevistáramos, ¿verdad? Y quizás ahora esperemos que él ya haya cambiado, porque imagínense, como dice la compañera Kelly, no, o sea, después de un año de lucha, pues lo quitaron, pero lo pusieron en otra escuela, o sea que el problema simplemente no desapareció, sino que cambió de ambiente, ¿verdad? Entonces, el problema muchas veces no desaparecen, sino que muchas veces nosotros enterramos o tratamos de enterrar los problemas, pero los problemas siempre están. Entonces, lo mismo es en el ámbito educativo. Cuando suceden cosas así o situaciones así, pues, y se trasladan a los maestros, pues, eh, se subsana una herida, pero se va a abrir otra en otro lado. Entonces, la cicatriz queda, pues, entonces uno trata de olvidar, pero que eso no. Lastimosamente, en ocasiones, o la mayoría de veces, hay profesores que están
respaldados por sindicatos, ¿verdad? Entonces, se atienen a poder hacer lo que quieren por esa situación, porque los sindicatos y todo el rollo, ¿verdad? Pero el actuar de un docente así tiene consecuencias legales que se establecen en la ley de la carrera docente, ¿verdad? Ahí pues ustedes pueden ir a buscar, no recuerdo exactamente, pero sí hay derechos y deberes de un docente. Entonces, ahí está las sanciones que se le establecen por comportamientos de ese tipo a un profesional, entre comillas, ¿verdad? Un profesional del área de educación. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que ustedes compartan ese tipo de ejemplos. ¿Alguien más quería agregar algo que hoy que activaron el micrófono? ¿Quién levantó la mano? Alguien ha levantado la mano, pero no puedo visualizar quién es. Y yo, Iris. y sí. Sí, Claro, Iris. con respecto Hola. Hola. Es que está alguien más hablando. Bueno, Ah, ok. voy a dar mi opinión. No sé, y la Ujú. compañía. Estábamos hablando del comportamiento de las personas y cómo el docente debe de ser. Pues cuando uno entra al área de la docencia, lo que sucede es un cambio, ¿verdad? Una concientización, una maduración y también ya uno el actuar lo cambia porque entonces uno entra a ser el foco de atención, no solo para los niños, sino que para los padres y para su comunidad alrededor, ¿verdad? Es como lo dice la compañera, ya el docente no se preocupaba por ir a tomar algún lugar donde no lo vean o donde no dé ese tipo de ejemplos. Pero sí, por ejemplo, si vemos también en la docencia, las maestras debe de cambiar, por ejemplo, su forma de vestir, ¿verdad? No debe de ir escotada, ni en minifaldas, o se va a poner licras, sino que cambia también todo el contexto, la imagen que se maneja delante del alumno y delante de los padres de familia para dar una credibilidad también de su profesión. Todos en diferentes áreas que seamos profesionales, hay una imagen que hay que proyectar y de esa imagen es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? No es que somos santos, pero sí, como decía el licenciado, no vamos a hablar de integridad si nosotros mismos no somos íntegros. No podemos hablar de no decir mentiras si nosotros decimos mentiras. Y todos esos valores que se aprenden en las casas son lo que ahora, hoy por hoy, se está perdiendo, ¿verdad? Y que los padres, como decía el licenciado, creen que uno tiene una varita mágica para cambiar de la noche a la mañana a los estudiantes y no es así. Nosotros en las escuelas damos conocimiento y reforzamos, pero los valores, la educación se, se enseña y se aprende en casa. Entonces es compartido los padres, los docentes y los estudiantes, ¿verdad? Se dio en esta pandemia, vuelvo y lo repito, que los estudiantes no pudieron con normalidad, una desmotivación, una deserción, pero es parte también, todos fuimos afectados, no solo estudiantes, no solo docentes, no solo padres de familia, sino que globalmente, ¿verdad? Así que es una carrera de vocación, es una carrera no porque que paguen bastante, va, solo tal vez en el sector del gobierno, pero hay docentes hoy por hoy que ganan $100, 125 en colegios pequeños privados y hay bastantes cambios que uno debe de realizar y ver las perspectivas y ser agente de cambio para que la educación de nuestro país mejore. Eso es lo que yo puedo aportar. Gracias, Iris. Por lo que yo puedo interpretar, según su opinión, es que usted pertenece ya a una institución educativa, ya sea pública o privada, como profesora. No sé si estoy equivocado.
En sí, yo bueno, actualmente estoy estudiando la licenciatura, pero sí, soy docente, trabajo como docente y me desenvuelvo más que todo por el escalafón en el área de habilitación laboral. Entonces, Mm, trabajo en el sector privado, generalmente en colegios, y este año tuve la oportunidad bueno, trabajo a veces de tallerista para el MINET en el sector público, y este año tuve la oportunidad de trabajar en una escuela con bachillerato. Doy habilitación laboral, que es hostelería y turismo. claro, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Tener este tipo de personas acá porque, como les digo, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Yo me quedo con lo positivo de ustedes, ustedes se quedan con lo positivo de mi persona, ¿verdad? Lo negativo hay que desecharlo, siempre hay que desechar lo negativo. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Contar con este tipo de profesionales, ¿verdad? Que siguen preparándose. Entonces, ya ven que no es broma lo que yo les digo, lo que estábamos hablando, de que el formador debe estar en constante, perdón, de que el docente debe estar en constante formación. Entonces, qué bueno y las felicito, Iris, ¿verdad? Y un gusto para mí tener estudiantes que sigan preparándose, ¿verdad? Siempre me encuentro con maestros así, incluso este, le he dado clases a personas o a maestros que tienen ya 19, 20 años de estar en las escuelas y pues a mí me gusta aprender de esas personas porque yo aprendo de la experiencia que ellos tienen. Entonces a mí me gusta tratar bastante con esas personas y pues créanmelo, yo he dado clases también en especialidades, distintas otras materias, de verdad, así como por ejemplo la compañera Iris que tiene eh, el profesorado, me imagino, ¿verdad? Porque tiene el escalafón. Cuando uno cursa el profesorado, automáticamente le dan el escalafón, no recuerdo si es el escalafón 2 el que le dan a los profesores, bueno. Entonces ella está sacando su licenciatura y qué bueno, ¿verdad? Entonces no debemos de quedarnos estancados, sino que debemos de cada día tratar de buscar la autoformación, ¿verdad? El deseo de poder formarnos. Entonces, acá hay un cuadro o unas pequeñas características comunes a las profesiones, ¿verdad? Se las voy a leer rápidamente, bueno, creo que ustedes ya las leyeron también, porque están proyectadas hace un momento aquí en la pantalla, ¿verdad? Con respecto a estas características, ¿verdad? Que yo consideraría que las anotaran, ¿verdad? Tienen unos conocimientos precisos, ¿verdad? Esa es una de las características comunes de las profesiones. Tiene competencias técnicas. La número 2 dice que hay establecidos mecanismos de control para el ingreso en la profesión. La 3 existe un código de moral profesional, ¿verdad? Todo lo que estábamos hablando de la moral del profesional, cómo debe de ser un maestro. Entonces, la profesión comporta un grado de libertad en el ejercicio de la misma. Prácticamente cuando uno es profesional del área, pues ya se entiende, ¿verdad? Es profesional, o sea, sabe lo que está haciendo, entonces tiene un poco de libertad para poder ejercer la profesión, en este caso la docencia. La número 5 es que están organizadas en asociaciones profesionales, ¿verdad? En distintas asociaciones que nosotros ya conocemos o hemos escuchado. La número 6 que tienen unas determinadas condiciones laborales. Siempre en toda profesión van a haber condiciones laborales. De qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Entonces siempre nos van a condicionar nuestro trabajo. Cualquier profesión tiene sus límites, ¿verdad? Entonces, la opinión pública también acepta la existencia y el prestigio de la profesión. Entonces, estas son algunas de las características comunes que tienen las profesiones. Esto es un aporte de Musgrave también. Eh, Esto lo podemos encontrar también en los materiales de lectura, ¿verdad? Que están en la plataforma en la unidad 3. Entonces, bueno, si no hay más acá que puedan ustedes preguntar o aportar eh, respecto a la tutoría de repaso, pues nada más agradecerle, ¿verdad?
apoyo, por su asistencia, por su esfuerzo. Yo sé que algunos tienen responsabilidades, todos tenemos otro tipo de responsabilidades, pero estamos acá y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces quiero felicitarlos, los espero. Eh, bueno, si tienen alguna otra duda, me la pueden hacer ahorita, si no, pueden en el WhatsApp, en el correo electrónico, en la plataforma, ¿verdad? En los distintos medios que ustedes ya conocen. Qué bueno, me alegra. Esta tutoría ha sido una más de productividad dentro de la materia, ¿verdad? Así que los felicito. Quiero desearles buenas noches y yo les voy a compartir la presentación para que ustedes la puedan visualizar tal vez más adelante, la puedan guardar dentro de su. Se la voy a dar al coordinador y el coordinador se encarga de subir todos esos documentos a- a la plataforma, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna cuestión respecto a tareas diferidas, parciales diferidos, escríbanle directamente al coordinador y tal vez me lo pueden hacer con copia a mi persona, ¿verdad? Entonces, quiero desearles buenas noches, los felicito nuevamente, ¿verdad? Y motivarlos a que sigan asistiendo a las tutorías, no solo a esta tutoría, sino que a todas las que tienen. Entonces, bueno, no hay nada más que agregar, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Les deseo buenas noches y muchas bendiciones. Gracias por tu tiempo. Feliz